Este año nos convoca bajo el lema palabras claves, ¿no? Así que vamos a tratar de hablar un poco sobre eso. Este año les contaba a los chicos que nos acompaña Paul, que es el asistente de moderación, que también puede hacer preguntas, es como nuestro público. Sé que se leyó todas las ponencias, así que seguramente va a preguntar. Y también tenemos asistente técnico por cualquier cosa por los videos o alguna cosa que no se pueda ver. Yo tenía pensado que hagamos primero las ponencias, que se vean las 4 ponencias, que son pocas, está bueno en la mesa, vamos a poder como tener un intercambio más fluido y sin correr tanto con los tiempos, ver las 4 ponencias, después hacer un ratito de preguntas y después una mini tarea que está relacionada a esto, eso soy yo, que está relacionada a esto de las palabras clave. Sin hacer trampas, sin mirar, porque todos tenemos las presentaciones, yo les voy a decir a cada grupo a qué ponencia tienen que asignarle ustedes las palabras claves que consideran que salen de esa ponencia, no del escrito, porque en el escrito es como otra cosa, es como para ver qué pudimos pasar nosotros de ese escrito como importante en la ponencia, y después para ver qué sale de este juego, ¿no? Es más que nada como un jueguito a ver qué eran mis palabras clave de verdad, que las pude transmitir, cosas así. Bueno, en el caso de la ponencia 1 de robots de cuidado, va a ser Luciana la que le busque las palabras claves. O sea que lápiz y papel, Luciana, al lado, para en esos 5 minutos anotarte las cosas que a vos te parece que te deja esa ponencia de palabras clave. Y viceversa. Cuando hable Luciana, Mónica y Raúl van a buscar las palabras claves de su trabajo. Porque como Mónica tiene 2, no le podía dar el otro. Y en el caso para el diseño circular, las palabras clave las va a buscar acá, el trabajo de Mara, Diego y Mónica, y viceversa. ¿Sí? Nosotros, los de diseño circular, le vamos a buscar a Mara, Diego y Mónica. ¿Se entendió? Y se me dio una ensalada. ¿Sí? Ah, se entendió, se entendió. Cada uno sabe a quién le tiene. En todo caso, igual pueden, el que quiera anotar de otro trabajo anota y queda como anécdota, pero para que no sea un quilombo, que pueda hablar solo un grupo en la devolución. Bueno, empezamos así por el orden que se asignaron, ¿les parece? Con robots de cuidado. Mónica, ¿querés abrirlo vos o te lo abro yo de acá como compartir? Pará, yo como quieras, si No. abrilo vos, porque total es un video. Sí. Bueno, abrilo vos. Es un video que está con un audio de 5 minutos. Sí, yo los vi, lo perseguía al asistente para que se abra. Ahí, espera que, ahora para compartir. Hola, Diego. ¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es la que me toca las palabras a mí, ¿no? El primero. Sí, Luciana. Perfecto. Ahora me perdí yo. Esperen, ¿estoy en compartir? Me hice una ensalada de archivos. Por no cerrar mis archivos viejos, estaba escribiendo cosas y dije, no voy a cerrar cosas que pasan. A ver. Hola a todos. Hola. Acá. Bien. Ahí entró Carolina. Ahí va, Presentar ahora. Vamos a subir el archivo. Robot circular. Ahí va, ¿Se ve? Bueno, el trabajo que vamos a presentar se llama Robot de Cuidados, palabras claves, un mito o una futura realidad. Es decir, estamos coexistiendo lo que sería la superposición de dos edades, por un lado la edad del maquinaceno, que es la coexistencia de los hombres con las máquinas. Espera, no se está entendiendo. ¿Sabes? Dejo mi micrófono yo porque se está reproduciendo de mi cosa, ¿no? De mi... Hay que pagar los micrófonos. Claro. A ver.
Vamos a ver. Empecemos de nuevo. Esperen que lo retrocedo y cierro mi micrófono. Ahí va. Vamos, ¿qué tal? Micrófono. Bueno, el trabajo que vamos a presentar se llama Robot de Cuidados, palabras claves, un mito o una futura realidad. Es decir, estamos coexistiendo en lo que sería la superposición de dos edades. Por un lado, la edad del maquinaceno, que es la coexistencia de los hombres con las máquinas, y por el otro, la del envejecimiento. Es decir, estamos en un mundo en el cual la población o la demografía del envejecimiento está creciendo y se espera que para el 2060 en la Argentina el 40% prácticamente de su población tenga más de 65 años, con un desbalance hacia el sexo femenino. El marco teórico que tomamos está basado en los bienestar planteado en la pirámide de Maslow, con sus 3 vértices ligados al campo biológico, el campo mental y el campo social. Los interrogantes que se plantearon es qué necesidad tiene un adulto mayor, qué se entiende por cuidado, qué requisitos tiene que tener un robot para completar el cuidado en forma eficiente, qué producciones robóticas existen en el área, son los ancianos más felices cuando están cuidados por robots que por personas, qué relación de poder se puede establecer y cuál va a ser la relación de estos robots con cuidadores de adultos mayores humanos. Bueno, de todo este gran campo de los robots de cuidado, nosotros elegimos solamente mirar a aquellos que sean los llamados robots afectivos, es decir, no humanoides que brindan amistad, entretenimiento o compañía. El criterio de exclusión fue estrictamente buscar aquellos que hayan sido diseñados para el adulto mayor y que hayan sido probados en instituciones similares a geriátricos o afines. Solamente encontramos que había 4 tipos de robots. El primero de ellos es el AIBO, que es el robot que tiene forma de perro metálico, que puede caminar, perseguir una pelota, cuenta con sensores que pueden detectar la distancia, la aceleración, el sonido, la vibración y la presión. Pueden expresar 6 emociones: felicidad, ira, miedo, tristeza, sorpresa o disgusto, por medio del movimiento de su cola, movimientos corporales, cambios de color, cambio de la forma de los ojos, y básicamente está destinado para aplacar problemas de soledad de los adultos mayores, y se vio que a largo plazo pueden tener los mismos resultados que si se tratara de una mascota real. El segundo es el Parosils, que es una foca bebé que tiene básicamente piel sintética y que responde a las caricias moviendo la cola y abriendo o cerrando los ojos, reacciona a los sonidos y puede aprender o responder a su nombre, hace sonidos de foca y está activo durante el día, puede dormir de noche, detecta la luz y la oscuridad, es decir, tiene un montón de facilidades interactivas que hace que se haya observado en muy pocos estudios que hay una disminución del estrés de las personas que han jugado o tenido a esta mascota durante una cantidad de horas semanales. Por otro lado está el gato Necoro, que también es una mascota de piel sintética con un montón de funciones, que también reacciona en forma favorable a las caricias, tiene un sistema adaptativo que va manteniendo la historia de esas interacciones y también ha demostrado ser muy amigable y ha tenido unas primeras antecedentes positivos. El último es el Pleodinosaurio, que fue diseñado para niños, es un dinosaurio robótico que cuenta con un gran número de sensores y después por su versatilidad adaptado al adulto mayor. En ambos casos resultó un fracaso debido a que hay un algoritmo que efectivamente se agota y con él se va agotando el interés en el juego con este animalito y por lo tanto no ha dado buenos resultados a ninguno de los 2 grupos etarios utilizados. Ahora, ¿cuáles son las observaciones más destacadas de todo este estudio? Bueno, los robots deben tener en cuenta las diferencias culturales, no nos olvidemos que vienen de los países como Japón, Corea. Fallo en el concepto de interactividad, es decir, la falta de recreación de las funciones que permiten mantener el interés. Tenemos artificialidad, difícil de superar, no comen, no se enferman, hay visualización de sensores, muy limitados estudios en el tiempo y con muy pocos grupos poblacionales que permitan establecer serias comparaciones, peligro de engaño y de infantilización y posible aceptación de los adultos por resignación. Las conclusiones: los robots actuales no son verdaderos compañeros del adulto mayor, las necesidades emocionales no pueden ser suplidas solo por máquinas, la cibercompañía es un invento de la 4ª edad y es una afectividad ficticia, los robots solo enriquecen la vida de una pequeña parte que debe ser estudiada, la creación en el campo de la ética de las máquinas es un tema que está en construcción, en particular en la Argentina, y que va a impactar en el diseño industrial, y obviamente que es posible que
que la mejor adaptación de los robots sea las que sean humanoides. Las conclusiones más fundamentales es la necesidad de incorporar el conocimiento de expertos en geriatría, la necesidad de desarrollar una inteligencia artificial que pueda ser avanzada y con capacidades de estudiar la variabilidad del adulto mayor, la necesidad de poder evitar todo tipo de riesgos en errores de programación. Y si todo este combo no se da, bueno, nosotros no estaremos frente a una posible utopía, sino estaremos frente a una utopía desconocida. Bueno, muchas gracias. Qué manera de correr, Mónica. Excelente, igual entró todo. Bien, bueno, yo fui anotando para hacerle preguntas después. Está buena el tema que trabajaron. Así que me voy a callar y a seguir con la otra ponencia. ¿Estás por ahí, Luciana? Sí, me toca. Luciana, compartís vos directamente pantalla, así vas pasando tu tiempo. Espero lograr el tiempo. Bien, sí, porque de hecho tiene unas cuantas imágenes para pasar. Y anota las palabras claves, Mónica y Raúl. ¿Ahí se está compartiendo lo mío? Ahí habló. Bueno, les voy a contar. Bueno, yo soy Luciana Greenblatt y soy diseñadora industrial. El trabajo que les voy a presentar se llama Desde el lavarropas y tiene que ver con los diálogos entre el diseño, el desarrollo industrial y los procesos de tecnificación del espacio doméstico. Este trabajo aborda la importancia del diálogo disciplinar entre el campo proyectual y el de las ciencias sociales y humanas a través de un caso específico como el de un electrodoméstico, el lavarropas, en el que se analiza desde la óptica de un sistema sociotécnico en el que tecnología y artefactos interactúan con la sociedad y la cultura. Teniendo en cuenta que las tecnologías son construcciones sociales, tanto como las sociedades son construcciones tecnológicas. Las alteraciones en alguno de los elementos heterogéneos constitutivos de un ensamble sociotécnico generan cambios tanto en el sentido de funcionamiento de una tecnología como en las relaciones sociales vinculadas. Va a ser un continuo en el que tecnología y personas se alían y se funden y en este proceso todos son considerados actores. El lavarropas es el objeto de análisis y puerta de entrada a la reflexión teórica por ser un producto emblemático de la cultura urbana alrededor del cual se transformaron los rituales y procesos de producción en el espacio doméstico desde su difusión. Entonces, el producto lavarropas va a estar formado por una combinación de capacidades tecnológicas con rasgos y demandas de índole social en este sistema sociotécnico. Desde que las personas se vistieron, surgió la necesidad de cómo limpiar esa ropa. Esto es un proceso transversal a toda la población y a los diversos tipos de ciudades. Acá podemos ver a los orígenes del lavado. Y una vez que apareció el universo de los electrodomésticos en Argentina, como consecuencia de la creación de un mercado masivo de artículos eléctricos para el hogar, que tuvo su origen en la década de 1940, coincidiendo con el desarrollo e impacto también masivo de las representaciones del habitar y el vivir moderno. La difusión, experiencias, usos y apropiaciones de estos artículos domésticos y el acceso a estas nuevas tecnologías significó en primer lugar un problema productivo como reflejo de las oportunidades y condiciones económicas y los procesos industriales que se fueron sucediendo. En segundo término, un cambio de índole cultural estrechamente vinculado a la adopción de determinadas pautas de vida que abarcan desde los gustos personales hasta los valores simbólicos otorgados a los artefactos y a los espacios domésticos. Desde la historia económica, o sea, en el diálogo con la historia económica, podemos entender qué fue pasando en cada proceso de industrialización y cómo eso repercutió en los productos. Por ejemplo, entre la década de 1950 y 1970, un proceso de industrialización por sustitución de importaciones, con un rol activo desde el Estado como coordinador y planificador. En la década de 1980 al 2001, iniciando con el proceso de quiebre del orden democrático en la Argentina, un estancamiento de los desarrollos industriales, sobre todo siguiendo las de la política económica, manuales de buenas prácticas, como por ejemplo el Consenso de Washington o todos los elementos de la globalización. Y a partir del 2003, en un nuevo proceso de industrialización, con la mirada puesta en lograr procesos a largo plazo. La sociología de la tecnología y la semiótica de la cultura nos permiten lograr una comprensión profunda del habitar
entendiendo que a partir de la incorporación de las tecnologías al hogar se provocó un verdadero cambio en las condiciones materiales de vida que sufrieron transformaciones que se articularon con los cambios en los modos de habitar y en la vida familiar, habilitando nuevos usos del espacio doméstico y cambiando por completo la textura de lo cotidiano. La inclusión de estos nuevos dispositivos efectivamente simplificó y disminuyó la cantidad de tiempo destinada a las tareas hogareñas. Podemos ver cómo a partir de las revistas vemos diferentes énfasis, por ejemplo, por un lado, énfasis en el bienestar adquirido con el lavarropas o énfasis en detalles técnicos. El diseño de lavarropas y su relación con los usos domésticos tiene que ver con cómo se fueron sucediendo la evolución de los sistemas de lavado. Originalmente sistemas manuales que fueron evolucionando hasta el lavarropas que se estableció como un producto de consumo masivo. Pero, si bien existieron fábricas de energías en la década del 40 y en el primer momento del desarrollo industrial, no estaba dado todo el sistema sociotécnico para lograr la estabilización del producto, ya que el lavarropas necesita de la infraestructura urbana, o sea, el agua, las cloacas, incluyen también las características del vestir, cuáles son las modas, los cuidados de la ropa, las condiciones industriales también van a influir, la evolución de los insumos y los jabones, qué pasa con esos jabones, cuánto aprovechamiento del agua tienen, las consideraciones acerca del ambiente van a empezar a aparecer, qué pasa con la contaminación, la sustentabilidad y las características de las viviendas en las que este producto se incorpora. Por ejemplo, originalmente eran productos orientados a la mujer y actualmente son productos orientados a toda la familia. Y constantemente vemos, todos nosotros también en la ciudad, cómo se hace referencia a este sistema sociotécnico, por ejemplo, los locales de venta, los locales de servicio técnico, o cómo empieza a aparecer la ropa. Podemos llegar a la conclusión que la producción del lavarropas nacional movilizó numerosos componentes simbólicos de un proyecto de desarrollo nacional con inclusión, reforzado a través de un sistema de afirmaciones y sanciones. El análisis de la trayectoria sociotécnica del lavarropas nacional permite explicar cómo se produce y articula la tecnología, la política y la economía a partir de la explicación de cómo, por qué y con qué intereses y significaciones se gestan los artefactos. Los diálogos nos permitirán profundizar las posibilidades de las disciplinas proyectuales. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Nada, y dejo de compartir. Ahí hice algunas anotaciones para preguntarte después. Gracias, fue clara la exposición. No sé cómo estuve de tiempo. Bien. Me perdí. Ah, ok. Pobre, mandé un mail diciéndole que fíjate que llegaba porque tenía mucha tienda. Perdón, pero bueno, era mi. No, gracias. Bien, Javi, Carola y yo, pero habla Javier, con la ponencia, no sé el título de mi propia ponencia, el diseño circular como concepto clave en el desarrollo de materiales sostenibles regionales. Javier es quien habla, Carola Rupel, que está por ahí también, y yo, Elizabeth Rotamos. Bueno, Javi, cuando ¿Querés ir pasando? Porque no tengo el archivo yo acá, si podés. Bueno, dale, déjame que abra. Tengo que compartir y buscar acá. Espera. Mira, Jess. Diversos temas en la misma mesa. Sí, pero fíjate que, ¿viste igual cómo yo ya tengo una palabra que es colaboración y alguna que otra. Y comparto acá. Interdisciplina también. Una pestaña. ¿Se ve? Ahí andamos. Muy bien. ¿Ahí se ve bien? Si querés ampliar. No sé cómo ampliar. Bueno, si no, así no importa. Así nos vamos de tiempo. Mal. Ahí vas a hacer zoom. No sé de dónde porque la abrí de la carpeta. Igual no importa, va a ser más hablada porque esto es más para que lo lean después que otra cosa. Así que arranco si querés. Ahí va. Que son pocas. Dale. Genial. Bueno, yo soy Javier Basoberri. Ahí se fue la presentación. Y les vamos a hablar sobre... De nuevo.
Claro, porque bajan, esta baja, no bajan los costados. Ahí bajamos. No, quédate, bueno, no importa. Les vamos a hablar sobre diseño circular como concepto clave en el desarrollo de materiales sostenibles regionales. Para entrar un poco en contexto, el diseño circular viene de la mano de la economía circular, que a su vez viene desde el desarrollo sostenible. ¿Está bien? La economía circular viene a plantear que los residuos que nosotros generamos, tanto sean los orgánicos o biológicos como los tecnológicos, deben poder ingresar de nuevo al sistema productivo en un 100% si son los tecnológicos, ya sea de manera de reciclaje, como los biológicos al medio ambiente, si se quiere, sin que representen impactos ambientales negativos en la tierra, aire o agua. ¿Está bien? Ese es el concepto de economía circular, es un poco utópico, pero ya hay países como China o la Unión Europea en su conjunto que están planteando legislación al respecto y están planteando para fechas futuras empezar a generar, digamos, diseño circular como si fuese la nueva Bauhaus de este periodo que estamos atravesando. El diseño circular plantea, como ahí dice, como se grafica ahí, es que el diseño, digamos, es un punto neurálgico en lo que tiene que ver con el sistema productivo y con los actores sociales, los que utilizan los productos y los que desechan estos productos. Entonces, el diseño circular se plantea como algo muy relevante a la hora de qué hacemos con los desechos. Es decir, la basura, el desecho es un error de diseño. Eso así lo toma el diseño circular. Bien, si querés pasar a la siguiente. ¿Cuál es el problema del diseño circular o de los nuevos materiales derivados del diseño circular? Es que al utilizar desechos, sean biológicos como tecnológicos, las características sensoriales, organolépticas, tienden a ser distintas a los materiales que conocemos hoy en día. Nosotros en las carreras de diseño industrial sabemos que una placa de cartón viene de determinadas dimensiones, con determinada calidad. Sabemos que la inyección de plástico tiene una calidad percibida, o que, bueno, sea otro material, lo compramos como un commodity. Bueno, según la lógica de la economía circular y del diseño circular, los materiales tienden a cambiar sostenibilidad percibida que se dice, que tiene que ver con la calidad percibida de los materiales, y existen ciertos problemas en ese sentido. Si querés, pasa a la siguiente. Problemas sensoriales, de olor, de color, de textura, etc. Entonces, lo que nosotros hacemos es analizar cualitativamente los distintos métodos cercanos a la economía circular y al diseño circular que se utilizan para el desarrollo de nuevos materiales. Si querés pasar a la siguiente, si nos pasamos de tiempo. Bueno, dentro del campo del diseño, y como no leo nada desde ahí, voy a ver alguna hojita por acá. Acá tengo. Tenemos dos métodos muy recientes e interesantes, que es el Material Driven Design, que lo encabeza Elvin Carana en el Politécnico de Milano con Rognoli. Son conocidas en el desarrollo experiencial de nuevos materiales. No se enfocan 100% en el desarrollo sostenible. Y el método Do It Yourself, que esto sí es muy importante, lo voy a leer. Tiene una creciente atracción de diseñadores en la generación de nuevos materiales, más allá del diseño centrado en el producto, generados con desechos tecnológicos y biológicos. Esto entra en concordancia con la temática del diseño circular. De estos métodos de diseño encontramos barreras y oportunidades, que es lo que analizamos en la ponencia. Las oportunidades claras de estos métodos para generar nuevos materiales desde la base del diseño es que hay una cercanía de la experiencia material con los usuarios, al menos a nivel experimental por ahora. Y esto favorece la sostenibilidad percibida que les comentaba anteriormente. Las barreras tienen que ver con la escalabilidad de los nuevos materiales, ya no serían commodities, sino casi semiartesanales, y esto está todavía en plano experimental. Después hay una falta de homologación de materiales y productos circulares. Los nuevos materiales basados en residuos pueden resultar inseguros para los consumidores
poco sanitarios o intimidantes. Digamos, esto todos son antecedentes que nosotros fuimos encontrando. Y por último, las escuelas de diseño encuentran dificultades en el desarrollo e innovación en base a residuos y su fomento para la interdisciplina con las ciencias duras. ¿Sí? Que esto es muy importante porque al mezclar cuestiones físico-químicas de los materiales y estéticas, necesitamos siempre el apoyo de alguna ciencia, sea química, sea ingeniería en materiales, entre otros. Pasamos a los métodos de ciencia. Y acá encontramos el tradicional Chemical Product Design, que es como se maneja DuPont, por ejemplo, una multinacional, donde se desarrolla material, producto, todo en la misma fábrica, en pos o en pro de la sociedad. Sea para los chalecos antibalas, nació con las medias de nylon, etc. Es un caso paradigmático. Pero no sería una metodología replicable en la región, al menos para los emprendimientos locales de diseño que todos conocemos. En este sentido, la metodología más pertinente es el Circular Chemistry, que se acopla a la visión de la economía circular, pero no indaga sobre cuestiones sociales, sí indaga sobre las cuestiones ambientales y económicas. En este sentido, las oportunidades que encontramos a partir de los métodos científicos sobre el desarrollo de productos basados en química tienen que ver con el avance en tecnologías de inteligencia artificial de uso habitual en este campo, digamos, en el científico-tecnológico. Y esto mejorará la seguridad, calidad y sostenibilidad de los productos químicos. Las barreras que encontramos desde estos métodos es que el desarrollo científico-tecnológico en cuanto al manejo de residuos aún encuentra barreras metodológicas para su transformación en materias primas. En este sentido, la economía circular todavía no es potente. Hay una carencia de tecnologías de seguimiento para la trazabilidad de materiales y su composición, también eso es un problema, y existe un atraso en el circuito de financiamiento / experimentación y transferencia al circuito productivo. Estamos hablando de transformar residuos en nuevos materiales. Vamos a las conclusiones, ya terminamos, esto lo voy a leer. Bajo el concepto de diseño circular, o palabra clave si se quiere, se abren nuevas oportunidades y desafíos a tener en cuenta. El primero se encuentra relacionado en la búsqueda de conseguir y mantener la máxima calidad de los productos durante el mayor periodo posible en las organizaciones, contemplando los distintos ciclos de vida para evitar que estos acaben en vertederos o al menos posponer a la mínima cantidad y al mayor tiempo posible esta acción. En segundo término, implica el seguir apostando a la investigación y desarrollo en el estudio y diseño de nuevos materiales que provengan de otras cadenas de producción o que puedan reintegrarse orgánicamente. Asimismo, es menester considerar cuáles son los nichos de mercado y consumo en torno a estos nuevos materiales, evaluando su factibilidad de ser implementadas y adoptadas por los usuarios. Esto hablando de los mercados regionales. Finalmente, el diseño circular demanda estrategias que incluyan análisis de ciclo de vida del proyecto, donde se comience por los recursos disponibles post-uso, es decir, pensar en desechos de productos anteriores y no comenzar desde materiales vírgenes, como sucede en la economía lineal que se conoce antes de esta economía circular. Esto quizás requiere un nuevo perfil del diseñador, un diseñador científico quizás, que deba ser capaz de dar respuestas de forma articulada con otras disciplinas, donde, por ejemplo, en el Chemical Product Design y su perfil cerrado multiempresarial, quizás no pueda encarar, o en las cuales se requieren propuestas más técnicas desde un análisis físico-químico detallado y perfilado al modelo de sistemas cerrados, donde el otro, el Material Driven Design, desde el diseño, sea difícil de abordar. Finalmente, expandir las capacidades intrínsecas de los diseñadores de su carácter interdisciplinar para unir eslabones y actores desde la academia, la industria, el Estado y la sociedad. Bueno, eso es todo. Perdón si fue muy rápido, pero en 5 minutos o más, no sé cuánto tardé. Usaste unos 9 minutos. ¡Oh! Perdón. No, está bien. Y yo que perseguía todo. Digo, no, muy bien. Pasa. Veníamos bien de tiempo igual. Bueno, Javi, anoté cosas también, aunque sea nuestra. Bueno. Y ahora nos toca a nosotros escuchar la última ponencia, que es la evolución de un concepto, el número de Freud y su aplicación al estudio de la marcha humana. Fuscomara, Molina Diego y Miralles Mónica, Miralles puede ser, y nosotros, Caro, Javi y yo, tratamos de encontrar las palabras claves que usamos.
¿Hacemos lo mismo? ¿Lo paso yo desde acá? ¿Abro el video? Sí, por favor, Elizabeth. Sí, sí. Dale, ahí vamos. Esperen que vaya a ser. Ahora aprendí que tengo que cancelar. El número de Frude es una palabra clave que designa una magnitud adimensional utilizada como herramienta heurística en diferentes campos del conocimiento vinculados al diseño. El ingeniero naval William Frude tenía que resolver el problema de la velocidad del barco más grande del mundo hasta el momento, el Great Eastern. Logró hallar una relación utilizando maquetas a escala en un canal hidráulico de 100 metros, cuya relación fue el cociente entre la velocidad al cuadrado, una longitud característica del problema y la aceleración de la gravedad. Para pasar de los barcos a los seres vivos, requería relacionar el número de Frude con el cambio de forma a medida que aumenta el tamaño, dando lugar a la teoría alométrica. Fue Huxley en 1932 quien estudió las diferencias de tamaño presentes en la biología, dando origen a los conceptos de isomerismo y alometría. El número de Frude permitió predecir la velocidad de los dinosaurios a partir de la longitud de zancada de huellas halladas y de la altura de cadera medida en fósiles. Con el cociente entre estas dos magnitudes, ingresando a la curva que relaciona el adimensional de todos los animales conocidos versus el Frude correspondiente, permitió hallar el número de Frude para la marcha de los dinosaurios y de allí deducir su velocidad. La ley de neuromaduración para la locomoción humana asocia el cambio de estrategia motora con la edad de los niños, expresada en términos de la velocidad adimensional beta, donde t es la edad del niño en meses, 0,45 es el valor de beta para el adulto y 0,05 es el coeficiente de crecimiento. Es decir, la raíz cuadrada del Frude es un parámetro para medir la maduración motora de los infantes. La velocidad de marcha en cualquier planeta se puede predecir a partir del Frude apelando a la semejanza dinámica. Es decir, la velocidad óptima de marcha en el planeta de interés será proporcional a aquella en la Tierra, pero ponderada por un coeficiente que depende del cociente de las aceleraciones de los respectivos planetas. El Frude también puede ser visto como un parámetro que permite estudiar la transición de la marcha a la carrera. Esto fue de importancia para el diseño de los trajes espaciales, ya que se ha definido un número adimensional llamado número de Apolo, que es igual al número de Frude dividido por un factor m, que se corresponde con la masa efectiva sobre la masa total transportada, el hombre más el traje. Para el estudio experimental se utilizaron las mediciones realizadas en 2012 junto a kinesiólogos y neurólogos de la Unidad Asistencial Dr. Cecil Milstein. Fueron 52 pacientes adultos mayores con riesgo de caída y se utilizó un acelerómetro triaxial fijado a la altura de la cintura, desarrollado por el grupo de investigación, que permite la adquisición de las señales de aceleración en los tres ejes, antero-posterior, vertical y medio-lateral. Para la segmentación del ciclo de marcha se utilizó un algoritmo desarrollado en el LABIS basado en la forma de la señal. El ciclo de marcha completo consiste en 2 pasos consecutivos, empezando por el contacto inicial de un pie, el cual marca el comienzo de la fase de apoyo. Esta fase finaliza con el contacto final del mismo pie, aproximadamente 60% del ciclo, y el 40% restante se corresponde con la fase de vuelo de la pierna de referencia, terminando con un nuevo apoyo inicial del pie. Al trabajar con señales de acelerometría, se presenta una estimación del número de Frude a partir de la dimensional obtenido de normalizar la aceleración media del ciclo A al valor de la aceleración de la gravedad G. Dentro de los resultados obtenidos, el valor medio de Frude para los 52 pacientes fue de 0,14, es decir, un 56% menor que el estimado para sujetos sanos y jóvenes de 0,25. Los pacientes vestibulares pueden tener una afección mayor en el eje mediolateral y sobre todo en el evento de contacto inicial, lo cual parece estar afectando al valor de Frude. Esto nos trae a la discusión que se pueden hallar un patrón del estimador de Frude para cada paciente mediante la aceleración media del ciclo promedio de marcha normalizado a la aceleración de la gravedad. A medida que la edad avanza, el valor estimado del Frude cae severamente, siguiendo el comportamiento esperado de la velocidad media de marcha con el aumento de la edad de los sujetos. La discapacidad cognitiva está asociada a los desórdenes de balance de la marcha y con el riesgo de caídas.
tal como la demencia, se asocia a marchas más lentas y aumento de la variabilidad del paso a paso. Como conclusiones, se han revisado los hitos históricos científicos del número de Frude, particularmente ligados a la locomoción y al ciclo de marcha humana. A lo largo del trabajo se ha recorrido la evolución del concepto del número de Frude desde la ingeniería naval hasta la marcha del adulto mayor. Los estudios realizados son consistentes con los valores dados en la bibliografía, permitiendo de este modo que a partir de una estadística creciente se puedan definir criterios que puedan orientar la evaluación clínica de adultos mayores con riesgo de caída. Desde ya, muchas gracias por la atención. Bueno, gracias Mara. Bien, el video quedó bastante claro. Bueno, tenemos unos minutos, 3 o 4, 5, para hacernos preguntas entre nosotros, entre los que estuvimos haciendo las ponencias. ¿Alguien que quiera preguntar a algo específico? Algunos de... Yo por ahí al de biomecánica, ¿cómo lo relacionamos con la pata de diseño? Me quedó ese vacío. Bueno, el tema que estamos planteando en el último trabajo es un recorrido de un número que, como vos ves, tiene que ver con la marcha humana y el cambio de marcha humana. Y la marcha humana en este momento es básicamente el observable que te lo asocia a todas las demencias, a todas las discapacidades, a todo el decaimiento del adulto mayor y que va a ser el de todos dentro de poco. El diseño industrial está íntimamente ligado a la marcha. Por ejemplo, este número, en este momento que se quiere colonizar Marte, que se quiere colonizar la Luna, que empezamos ya a formar la idea de estaciones espaciales en planetas diferentes, la primera cosa que vos necesitas para cualquier diseño es entender la marcha, entender con qué fuerza te podés transportar o velocidad te podés transportar. En este momento, eso de que el número, como mencionaba Mara, el número que puede definir para hacer el traje espacial, ¿de qué manera se están haciendo? Bueno, todos los datos en este momento de diseño parten de cuestiones como la marcha humana y la capacidad de movimiento en el otro planeta. Y este número se vuelve clave y como ven, empezó en la era industrial estudiando por qué el barco más grande del mundo no se movía, pasó por un paleontólogo que lo aplica a los dinosaurios, ahí entra al ámbito de la marcha humana y ahora a la marcha humana en el espacio. Entonces, como recorrido de un concepto clave, me pareció muy lindo traerlo a este congreso. Excelente, muchas gracias. Bien, bueno, yo había notado algo parecido a lo de Javi, en qué lo estaban aplicando, pero bueno, ahí ustedes respondían un poco en las conclusiones, porque como que me costaba al principio, ya cuando el número pasa que tiene que ver con nuestra disciplina, ¿no? Hasta que entendí de que la posibilidad de utilizarlo fue ya en la última diapositiva, porque me daba vueltas, porque sí veía el recorrido histórico, pero no entendía a dónde iba, que en la conclusión lo decían, en este caso, que le servía para anticipar las caídas de los adultos mayores. Bueno, después ahora vos alargaste con lo de la caminata en el espacio y esas cuestiones, más allá, bastante importante, quizás como sugerencia, si de entrada decían algo relacionado a esto, quizás nos hubiese costado menos, pero porque somos otra disciplina nosotros, entre ustedes seguro esto, o desde la historia está súper bien contado, porque iba siguiendo eso, no entendía como hasta el final la importancia de este número, pero está, mira, van bastante, bueno, igual esto de irse a otros países, ojalá que no pase, nosotros estamos en la sustentabilidad, con que no pase que tengamos que buscar países para colonizar, cuidemos un poco más el nuestro. Planetas. Planetas, es verdad. Cuidemos nuestro planeta. Acá nos colonizan a nosotros, dentro de poco. Sí, bueno, sí, la globalización nos ha llegado. ¿Alguien más que quiera preguntar a... Sí, hola a todos. Hola, yo tengo una
Pregunta para Luciana. Me pareció sumamente interesante cómo de alguna manera vos el elemento del lavarropas lo asociás a una cuestión, bueno, primero a lo femenino, a lo masculino, después luego una cuestión familiar, pero pienso, por ejemplo, en todo lo que son los usos colectivos del lavado de ropa, los usos comunitarios, los usos colectivos, ya sea dentro de como un servicio en sí mismo, o como por ejemplo, un amenity dentro de lo que son departamentos. No sé si consideraste esta cuestión y bueno, y un poquito como trabajar como los sistemas sociotécnicos pensando no en el núcleo familiar, sino como en los usos colectivos. Sí, en cuanto a lavarropas, yo lo tomo bastante como trascendente acá en el, digamos, local, en Argentina, y el modelo colectivo de lavado, por ejemplo, el Lavarrap, no permea culturalmente. Si bien ahora, digamos, con las viviendas que se fueron del suelo, eso hizo que cambie mucho también el consumir, quién usa el lavarropas, porque el lavarropas pasó a estar más centrado en la casa. Si vos mirás los edificios que tienen amenities, aunque tengan lavadero en el edificio, tienen espacio para lavarropas en las viviendas, porque todavía no es un uso muy incorporado a la cultura local, el lavado colectivo. Por ejemplo, también en el modelo Lavarrap traído acá, existe el servicio ballet. Es como que vos llevás la ropa al Lavarrap, pero alguna persona del Lavarrap te lo lava y te lo entrega. No hay esa cultura del lavado colectivo como podría suceder en Estados Unidos, donde en un edificio prácticamente nadie tiene lavarropas propio y van todos a lavar al lavadero. En ese sentido, o sea, sí lo relaciono porque para mí el uso de lavarropas tiene que ver totalmente con la idiosincrasia local y en esos rasgos también lo vas, digamos, confirmando. No sé si te respondí claro o no. Sí, buenísimo, gracias. De nada. ¿Alguien más que quiera preguntar? Yo tengo una pregunta rápida para los autores del paper sobre robots de cuidado, puede ser. Vi que mencionaban que uno de los principales retos era que era como muy artificial, entonces pasaba a verse, o sea, no había como esa conexión, ¿cierto? Mi pregunta era, porque vimos el caso del gato, de la foca, este tipo de cosas, y vimos más aparte como el del perro que mantenía mucho la artificialidad. En la robótica está esto del valle inquietante, que no tiene tanto que ver con la parte de los animales, pero sí mucho con que entre un robot o una animación 3D más se parece a algo, una persona de verdad, como que más rechazo causa. Hay un punto en el que empieza a causar rechazo. ¿Han habido estudios sobre tal vez mantenerle la parte artificial en estos tipos de robots que no parecen humanoides, para evitar precisamente este rechazo? O... Mira, desde mi punto de vista, hay muchos estudios hechos por más que nada de ingeniería mecatrónica, pero muy poco de uso. O sea, hay una limitada población y limitada cantidad de horas y estudios para mí que están estadísticamente muy sesgados. ¿Por qué? Porque los hacen por ahí los propios fabricantes de los robots. Entonces, no hay, a mí me encantaría comprarlos y poder hacer obras, digamos, probarlos acá en Argentina. Por otro lado, personalmente creo que, como dice ahí, pueden acentuar la soledad de la persona. O sea, vos pensás si quisieras que tu mamá termine en un geriátrico abrazada a una foca robótica. Es decir, hay como un nivel de resignación donde los videos que se ven de los geriátricos son realmente muy patéticos. ¿Por qué? Porque no hay cuidadores. Es decir, esto comienza en Japón porque son los que más adulto mayor tienen y porque en una política antimigratoria muy grande no quieren ningún tipo de asistencia social humana que no sea de Japón y tienen un desbalance muy grande en el número. Entonces inventan robots para poder hacer un acompañamiento porque a los adultos mayores los cuidan, pero los cuidan de esta manera. Entonces, es todo un tema donde además empieza a haber, y esto sí impacta en el diseño, un tipo de legislación que va a haber atrás, porque el robot puede tomar poder sobre una determinada persona.
Claro. Es decir, va teniendo una inteligencia artificial adaptativa que va tomando poder sobre una determinada persona. Entonces, en este momento se está discutiendo cuántas horas puede estar, en caso de que se establezca, un adulto mayor en contacto con una mascota. Y a nivel de diseño, ¿qué rasgos tiene que tener esa mascota para no producir efectos negativos en la persona? Porque si vos estás con una historia, por ejemplo, personal, de amor a los perros, hay gente que tiene fobia a los perros, otros que tienen fobia a los gatos. Entonces vos podés estar usando ese robot no para darle placer, sino para torturarla a la persona. ¿Se entiende? En función de la propia historia personal que tenga. Entonces tiene que haber legislaciones, porque si no, esto se vuelve a poner una distopía muy pesada. Y eso va a implicar, cuando uno tenga, suponete, claro, qué tipo de objeto interactivo le hace o favorece o beneficia psicológicamente a una persona, bueno, el diseño industrial va a tener que estar en función de ese conocimiento. Por ejemplo, vos a una persona que tiene Alzheimer, que está internada con Alzheimer mucho tiempo, le das un bebé de plástico, de esos bebés clásicos comunes, y esa persona lo ve como una persona viva. Y lo abraza y lo cuida, ¿entendés? Es decir, ¿hasta dónde la forma? ¿Hasta dónde la interactividad? E impacta en la realidad psíquica de esa persona que está, digamos, empezando a borrarse del mundo. Entonces, vos lo que tenés que tratar es de generar una herramienta tecnológica que no solo lo vaya motivando afectivamente, sino además cognitivamente. Entonces, un robot, o estos que se llaman robot de cuidado, los care robot, me parece que es la gran palabra clave de un maquinoceno, donde nos están vendiendo que vamos a convivir naturalmente con las máquinas. Y esto lo aceleró la pandemia con el primer hospital en Wuhan, todo robótico. Pero no nos confundamos, y la pregunta es esa, de si realmente la afectividad que da un robot es equivalente a la afectividad que da un humano. Esa es la gran pregunta. Y para un adulto mayor, donde en general básicamente son niveles de exclusión social. O sea, hoy un geriátrico en muchos países del mundo, a veces también en Argentina, son como, ¿cómo te diría? Lugares de exclusión previos al lugar final, que sería el cementerio, donde se los abandona. Entonces mucha gente encuentra que le compro el robot y me deshace del problema ético de cuidar a la persona. ¿Se entiende? Pero pasa a ser un reemplazo más que una herramienta de cuidado. Pasa a ser un reemplazo más que una herramienta de cuidado, pero además, ya te digo, puede ser una herramienta peligrosa, porque si vos además tenés un gran hermano en ese robot que está observándolo, que le está suministrando o avisando de medicación, o sea, no te olvides que son algoritmos programados. O sea, yo puedo programar a ese robot para hacer lo que yo quiera con esa persona. Entonces, ¿quién va a controlar eso? ¿Quién va a controlar un error de programación como se está dando? Vos tenés los autos autónomos que van teniendo accidentes, ¿viste? Y de pronto en una curva se chocaron y mataron a las personas que estaban. O podés tener ese robot que era guardia creo en un shopping hace un tiempo, y de pronto no se sabe por qué se tiró en una fuente. Y salió en todos los medios, se suicida el robot tal. No existe la imagen de suicidio, existe la imagen de error de programación. Y eso implica riesgo, ¿no? Ahí Raúl, que es ingeniero electrónico, por ahí puede plantear un poco más este tema. Todo sistema informático tiene fallas, y esas fallas se traducen en riesgo, en mal funcionamiento. Pero ese riesgo en un adulto mayor puede ser muy grave, muy, muy grave. ¿Sí? Sí, Incluso lo puede conllevar a la muerte, ¿sí? Una caída, lo que sea. O sea, es muy loca la sociedad que estamos viviendo. Por un lado, una sociedad donde la tecnología avanza, por otro lado, coexistimos por primera vez en la historia con la sociedad del envejecimiento. Nunca en la historia de la humanidad se dio esta desproporción. Así, las estadísticas que daban, bueno, en el otro trabajo, de que dentro de unos años el 40% de la población iba a ser... Y el tema es que esa población nosotros como Argentina somos el país más envejecido de América Latina junto con Chile, a eso se empieza a sumar Brasil, pero a nivel global es un tema a resolver. El tema es qué recursos económicos tenemos. Y en la Argentina, como todos sabemos, hay una marcada desigualdad social en los sistemas de salud.
Hay personas que, muy pocas en porcentaje, que pueden tener para sus años de adultez o de adulto mayor un tipo de servicio social, pero la gran mayoría no lo tiene. Entonces, ¿qué va a pasar? Es decir, hace 4 años, por ejemplo, acá en la Argentina, todo lo que eran kinesiólogos a domicilio y demás desapareció del servicio de PAMI. Esa gente ya no se podía mover en su casa y ahora tampoco puede llegar a un centro hospitalario. Es decir, hay un montón de cosas que no se están publicando, que no se están haciendo públicas, que están ocurriendo, y que yo digo en todos los foros que se trata de homicidios silenciosos. Es decir, está pasando, o sea, abandonar a un anciano en su casa, como a veces pasa en Francia con el calor y demás, y mueren, ¿por qué? Porque nadie pudo ni darle un vaso de agua, no porque tenía que morir esa persona. Entonces, esto es un problema que cada vez va a ser más acuciante. El adulto mayor es el gran problema a resolver en el mundo de las sociedades tecnológicas y desarrolladas de los próximos años, digamos. Gracias, Mónica. Me abriste una ventana en la mente porque yo no tenía, nunca se me había cruzado ese tema por la cabeza. En fin. Bueno, como ya estamos sobre el tiempo, para no excedernos mucho, ¿les parece que...? Una cosita que le agregar nada más a Paul. Así que, ¿Cómo? a Paul, ¿no? Dije bien. No, a todo lo que dijo Mónica, dos cositas nomás. Por un lado tenés el aspecto de las emociones de una persona y que conlleva también una desilusión. Adentro de los afectos está la desilusión. Imagínate juntar todo el aspecto de un robot que tiene fallas, tiene tasa de fallas de software, de componentes. Entonces, si juntás esas dos cosas, ¿cómo haces para mantener la ilusión y la desilusión y evitar la desilusión de un mayor, ¿no? Entonces, el mayor vivió toda su vida viendo que la gente se enferma, un familiar o alguien se enferma, pero no está acostumbrado a ver que un robot que le pusieron se enferme o directamente se apague. Entonces, juntar esos dos aspectos es como que todavía falta mucho. No está resuelto. Bien. No te escucho, Raúl, pero acá me parece que se ha perdido la conexión. ¿Se fueron todos y nos quedamos solos? Yo estoy acá. A ver. Yo escucho todo. ¿No les aparece también? Acá yo estoy. ¿Se ha perdido la conexión de red? Yo los veo a todos. Yo los veo a todos y escuché a Raúl. Sí, yo también. Yo estoy acá. Sí. No, ese tema, Raúl, es sumamente interesante, el que hablas de cómo resolver la afectividad, ¿no? El tener una persona que crece como un muñeco en el que se aferran efectivamente y que después, pasada la hora, lo guardan adentro de un placar, ¿no? Claro. O que se le termina la autonomía, que de pronto está jugando y de pronto es como que se murió, ¿no? Claro, se murió y después nace de vuelta, ¿no? Porque la red. Claro. Pero aparte de por ahí sea una necesidad de todos los humanos tener que cuidar a los otros, ¿no? Tenerlos que ver enfermos, tenerlos que ver crecer, quizás sea parte de nuestra construcción psíquica eso también. Y sea eso también lo que nos molesta en las mascotas. Por ejemplo... Es como el Tamagotchi, Moni, ¿te acordás? Que decían que los nenes se ponían tristes porque se le morían. La mascota virtual. Esa. Sí. Ahí está Elizabeth. Sí, se me cortó, efectivamente se me cortó, me estaba avisando porque se cortó. Bueno, igual me quedó, que hay muchas cosas para hablar, la verdad que los trabajos están re interesantes, yo anoté preguntas para todos, pero se va a hacer muy largo, pero no quiero dejar de decir que en el otro extremo, lo de los adultos mayores, yo había visto unas cunitas que los ponían a los bebés y los amacaban, y eso a mí me parecía, yo tengo 2 hijos chiquitos, me parecía tremendo que en lugar del aspecto de su mamá que lo esté acompañando, ponerlo ahí para que lo zarandee una maquinita, mucha gente contenta. Y también había visto lo del gato, un gato en el que uno lo acariciaba y hacía rum, 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 también me daba con un poco de tristeza. Como los pros y los contras de la tecnología, ¿no? Que la tecnología aplicada en cosas, no sé, desde otro punto de vista, no ligado al sentimiento, me parece que ese no es el mejor camino para la tecnología, pero bueno, quizás a alguien, como ustedes dijeron, en alguna proporción a alguien le haga bien, los menos, pero bueno.
Y son temas a estudiar, son todos temas a estudiar para poder usar esas tecnologías. Ahí está. Bueno, retomo. Mónica y Raúl, ¿me dicen lo que anotaron de las palabras clave para en el trabajo de Luciana? Bueno, yo anoté lavarropas, cultura tecnológica, semiótica y sociotecnología. Luciana, ¿son parecidas a las que... Yo anoté, pero, ¿le digo las mías? Dale. Sí, la evolución del lavado. Una es y el vínculo del lavarropa con el ser humano. Evolución del lavado. Luciana, ¿estás por ahí? Estoy acá y yo no tengo acá para ver las que anoté, pero creo que yo anoté industria, tecnología, lavarropas y cultura. Esta visión que yo digo de lo sociotécnico me parece que se aplica también en lo de los robots, porque paso a las palabras que me anoté yo de ellos, porque yo me anoté máquina, sociedad, biología en relación a las posibilidades de cuidado y bienestar de los adultos mayores, ¿no? Pero como que ahí, si bien todo lo que están diciendo, obviamente la ética, el trabajo para el desarrollo de eso tiene que ser seguro, interdisciplina, transdisciplina, Seguro. como para que cada uno vaya aportando, ¿no? Seguro. En ese sentido es donde... Muy interesante, me parece. No sabía que existían esos animales cuidadores. ¿Sienten representadas las palabras que les dijo el otro ponente a lo que ustedes tenían pensado transmitir? Ese es como el punto clave. ¿Alguna, por lo menos de las más importantes, las nombraron? En mi caso, sí. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, esa es la idea, de ver cómo se bajan las... Porque a veces dejamos las palabras claves para el final del trabajo y como que son súper importantes porque es como el ultra resumen de lo que uno quiere decir. A ver, vamos con nosotros, Javi, Caro, y el trabajo de Mónica y Raúl. No, y Mónica y Mara y Diego, que también lo vi conectado, Diego, me parece. Sí. ¿Cómo nos intercambiamos? Javi y Caro, ¿quieren decir lo que anotaron del trabajo de Mara y Diego, ¿no? Y Mónica también. Los tres. Listo. Bueno, yo puse predicción, marcha, biomecánica y diseño espacial. ¿Qué les parece? Sí, bien. Yo le agregué también adultos mayores. Sí, está bien. Está bien. Sí, yo puse detección de enfermedades de adultos mayores. Bien. Está bien. Buena. Sí. Esta es una de las palabras clave que vieron, estoy leyendo de palabras clave, y generalmente agarramos las de el marco teórico y dejamos de lado las que hacen a las conclusiones, que acá es una súper importante que está en sus conclusiones, y es una palabra que la vamos dejando de lado y tomar las palabras que son, de hecho son como descubrimientos, es la parte fuerte de nuestro trabajo, son como las palabras que nosotros podemos aportar. Y por el otro lado, ¿quién me quedó? Nosotros que te digamos del diseño circular. Dale, a ver cómo nos va. Yo puse economía circular, sustentabilidad, reutilización y desarrollo. Economía circular. Le pegaste en 3. Muy bueno. Mónica o Diego, ¿anotaron alguna otra? Y completamos. Materiales sostenibles. Materiales, bien. Y el material Devin Design me pareció interesante, y el método Do It Yourself, de las metodologías que se están usando para... Bien, en esa no las pusimos nosotros, pero cuatro entraron. Bien. Faltó diseño circular. La única. Nos faltó el foco a nosotros ahí en el diseño circular. Pero bueno, ahí queda economía circular. Nos pasamos unos 10 minutos, pero valió la pena. Estuvieron súper interesantes las charlas. Yo seguiría hablando un rato largo, pero bueno, no se puede. Me quedé con cosas para preguntar, que eso es importante, significa que todas dejaron cosas, dejaron trabajando las cabezas de los que escuchamos. Les agradezco la participación. Y bueno, el año que viene verán el escrito que sale de acá, de nuestra mesa, de todo esto que se produjo.
Y agradecerles a todos por haber participado. A Paul por estar ahí en la asistencia y a Lucas que está también en la parte técnica. Que se vieron todas las ponencias, así que eso también suma. Y agradecer, dejar un poco también a modo de bajada de lo que son estas jornadas. Se trabaja mucho atrás, mucho, y todos lo hacen así ad honorem, para que podamos tener este lugar de encuentro y llevarnos algo a casa, que yo me llevo un montón de cosas, la verdad, me quedaron muchas cosas, y espero que a todos nos pase parecido. Entonces, bueno, gracias a ustedes también. La pasé re lindo. Bueno, si alguien quiere decir algo y vamos cerrando, o ya nos No, la verdad te agradezco mucho, Elizabeth, a todos las presentaciones. Me parecen, aparte, un orgullo, ¿no? En FADU que se estén trabajando temas siempre ligados a lo social, siempre desde las preguntas, desde lo que se está trabajando, me parece muy importante. Y que, bueno, el tema de la economía circular o de esta inclusión del diseño en lo sociocultural, en lo semiótico, me parece troncal en este momento para la cultura argentina y del mundo, por supuesto, pero nos interesa más lo que pasa acá, ¿no? Y muy lindo, me pareció muy interesante la introducción de Carola también, el tema de lo social, el tema de qué pasa con estos lavados que pasen a una cultura que probablemente también vaya cambiando para ayudar a la economía circular, ¿no? Y a todas estas cuestiones. Creo que esta mesa enriquece. Por algo se llamaba, cuando yo dije, qué ensalada las ponencias, pero cuando las ves, entendés que sí, tenemos una relación desde el diseño proyectual y desde esa tecnología. Así que bueno, estábamos bien agrupados. A todos algo. Bueno, les agradezco y nos vemos en otra instancia. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Una linda semana.